Conoces las pirámides, conoces Stonehenge, pero a 90 kilómetros al noreste de Beirut aguarda algo que empequeñece a ambos. Baalbek, la antigua Heliópolis, la ciudad del sol. Un complejo de templos donde bloques de piedra individuales superan en peso al transbordador espacial en el momento del despegue. Música. 800 toneladas, 1000 toneladas, 1650 toneladas. Bloques de piedra caliza esculpidos con herramientas de la Edad de Bronce y ajustados con tal precisión que es imposible deslizar una hoja de papel entre ellos. Los romanos construyeron un templo aquí, comenzando alrededor del año 15 a.C., pero la plataforma sobre la que edificaron, esa plataforma los precede por siglos, quizás milenios. Música. Y nadie puede decir con certeza quién la creó ni cómo. ¿Cómo lograron mover y colocar semejantes colosos de piedra? ¿Qué propósito oculto impulsó esta monumental empresa? Música. Estos no son simples piedras. Son 12 misterios que la ciencia aún lucha por desentrañar. 3 colosos de piedra. Observa la pared occidental del podio del templo de Júpiter en Baalbek. No son rocas cualquiera. Cada una mide 19 metros de largo, 4.2 de alto y 3.6 de ancho. Su peso individual oscila entre 750 y 800 toneladas. Y esto no es una estimación. El Instituto Arqueológico Alemán, en 1996, las midió con precisión milimétrica utilizando tecnología geodésica de punta. Datos confirmados incluso en la Wikipedia, actualizada hasta el 1 de julio de 2025. Cada bloque pesa más que 10 aviones de pasajeros modernos, más que 70 ballenas azules apiladas. Y están ahí, a 7 metros sobre el nivel del suelo. No descansan directamente sobre la tierra, sino sobre una base de piedras que ya de por sí pesan 350 toneladas. La capacidad máxima de las grúas modernas apenas alcanza las 2000 toneladas, y eso requiere semanas de preparación y un terreno perfectamente nivelado. ¿Pero qué herramientas se usaron hace miles de años? La cantera original se encuentra a 900 metros del templo, un trayecto que, en gran parte, asciende suavemente. La teoría predominante habla de rampas de tierra, rodillos de madera y cabrestantes operados por cientos de esclavos. Jean-Pierre Adam, en un análisis exhaustivo, calculó que se necesitarían al menos 512 hombres operando 40 cabrestantes para elevar un bloque de 557 toneladas tan solo 18 metros, superando una pendiente del 20%. Ahora extrapola esa cifra a las 800 toneladas de los bloques de Baalbek, mínimo 800 hombres. Y eso solo para moverlos, no para levantarlos, no para encajarlos a 7 metros de altura con una precisión milimétrica. Por si fuera poco, los bloques del arquitrabe, situados sobre el trilitón, pesan 60 toneladas cada uno. Un bloque de esquina supera las 100 toneladas, todos ellos elevados 19 metros sobre el suelo. Los ingenios de elevación romanos conocidos no podían levantar piedras de entre 60 y 100 toneladas. La pregunta persiste. ¿Cómo lograron elevar esos bloques de 800 toneladas verticalmente hasta los 7 metros, sin usar mortero y sin dejar rastros visibles de daño? No hay respuesta. Nada en los registros históricos. Nada en los manuales de ingeniería de la época. Un silencio ensordecedor. Precisión absoluta, sin argamasa. Los bloques del trilitón se ajustan tan perfectamente que es imposible deslizar una hoja de papel entre ellos. ¿Cómo es posible? Ancient Origins y otras fuentes lo documentan. Esta precisión no es solo ajustada, es casi imposible. Cada superficie de contacto abarca 4 metros de superficie vertical y 19 metros de superficie horizontal. Esos son 76 metros cuadrados de contacto por cada unión de piedra. Ambas superficies debieron ser labradas con una planitud milimétrica en toda su extensión. Pero aquí está el enigma. Los antiguos canteros trabajaban con herramientas de cobre o bronce. La piedra caliza tiene una dureza de 3 a 4 en la escala de Mohs. El cobre tiene 3. El bronce, entre 3.5 y 4.
prácticamente la misma dureza que la piedra. ¿Cómo lograron superficies tan perfectamente planas en 76 metros cuadrados con herramientas que se desgastaban tan rápido como la propia piedra? La técnica empleada desafía nuestra comprensión. Ingenieros modernos observan estas precisiones con asombro. Un artículo de Biosense Pakistán, publicado el 17 de noviembre de 2024, confirma que la construcción contemporánea tendría dificultades para igualar esta exactitud usando herramientas manuales. Ahora considera esto. El templo de Júpiter ha resistido terremotos devastadores en 1158, 120, 1664 y 1759, eventos que la Wikipedia de Baalbek registra puntualmente. Algunas columnas cayeron, muros se agrietaron, pero el trilithón ni se inmutó, ni un milímetro de desplazamiento. Sin argamasa, sin pegamento, solo masa, fricción y geometría. Las piedras se bloquean entre sí mediante compresión y su propio peso. Un diseño antisísmico ancestral. Las uniones permiten micromovimientos que disipan las ondas sísmicas. Los antiguos constructores comprendían la física de los materiales a un nivel que solo ahora, con el modelado computacional, empezamos a apreciar. El trilithón ha permanecido en pie durante más de 2000 años en una de las regiones sísmicamente más activas del planeta, sin moverse. Esta precisión fue diseñada, calculada, intencional, pero las herramientas para lograrla, aparentemente, no deberían haber existido. ¿Qué secreto oculto guardan estas piedras milenarias? En 2014, el Instituto Arqueológico Alemán tropezó con un gigante dormido, una piedra olvidada. Sus dimensiones son colosales, 19,6 metros de largo, 6 de ancho y al menos 5,5 de alto. Un dato confirmado incluso por la Wikipedia, en su artículo actualizado el 1 de julio de 2025. Pero aquí está lo asombroso. Esta mole pétrea pesa más que la Estación Espacial Internacional completa. Es el bloque de piedra labrada más grande jamás extraído por la mano del hombre. Aún parcialmente esculpido, permanece adherido a la roca madre en uno de sus extremos. Las marcas de las herramientas, mudos testigos de un trabajo interrumpido, cubren su superficie. ¿Por qué se detuvo todo? ¿Por qué fue abandonado? Una teoría apunta a la calidad del material. Se dice que una grieta amenazaba con fracturar la piedra durante el transporte. Pero, ¿qué ocurre con la piedra del sur y la piedra de la mujer embarazada? Estas, a solo 900 metros de distancia, no presentan tales defectos. Están completas, separadas de la cantera, listas para ser trasladadas. Y sin embargo, permanecen inmóviles. Si fueron capaces de mover piedras de 800 toneladas hasta el templo, ¿por qué no estas? La cantera, además, se encuentra en una posición ligeramente elevada, facilitando el descenso. Algunos arqueólogos sugieren que el proyecto romano se canceló antes de que estas piedras fueran necesarias. La construcción se detuvo en el siglo II a.C., pero esto no explica el abandono de 3 bloques casi terminados, 1.800 toneladas de piedra caliza extraída, abandonadas a su suerte. Esto no es una simple demora en la obra. Esto es la constatación de una imposibilidad, un límite infranqueable, incluso para los ingenieros de la antigüedad. La piedra olvidada era demasiado pesada para ser movida. Esa es la única respuesta lógica. Pero si sabían que no podían transportarla, ¿por qué se molestaron en extraerla? ¿Por qué invertir meses, quizás años, en esculpir la piedra más grande de la historia, para luego simplemente dejarla allí? En Baalbek, Líbano, se alza un coloso de piedra, el Templo de Júpiter. Un grafiti grabado en una de sus columnas data su construcción en el año 60 d.C., el año 371 del calendario seleucida. Un dato que, por cierto, puedes verificar en el artículo de Wikipedia sobre el templo. Pero la verdadera historia, el verdadero misterio, yace bajo la superficie. Excavaciones bajo el gran patio revelan fragmentos de cerámica y vestigios de asentamientos que se remontan a la Edad del Bronce Medio, entre 1900 y 1600 a.C. Aún más profundo, capas de la Edad del Bronce Temprano, datadas entre 2900 y 2300 a.C. ¿Qué significa esto? Que la imponente plataforma de piedra que soporta el templo romano
Es, como mínimo, 1500 años anterior a la ocupación romana. Quizás mucho más. Algunos investigadores señalan algo inquietante: patrones de erosión en las piedras del Trilitón, que no concuerdan con la estructura romana que se alza sobre ellas. Una erosión eólica, causada por el viento y la arena, concentrada en los bloques de la plataforma, sugiere siglos de exposición a los elementos, mucho antes de que la construcción romana los sellara. Los patrones de erosión cuentan una historia silenciosa. El Trilitón muestra un desgaste consistente con la exposición prolongada a los vientos dominantes del noroeste. Siglos de viento implacable, cargado de arena y polvo. Las piedras romanas, en cambio, permanecen casi intactas, protegidas desde su construcción. Esta disparidad en la erosión sugiere una brecha, un período de al menos 300 a 500 años, durante el cual el Trilitón permaneció expuesto antes de que los romanos construyeran sobre él. Esto sitúa la construcción de la plataforma como muy tarde en el período helenístico, más probable en el fenicio o incluso cananeo. El Tel Baalbek, la colina sobre la que se asienta el templo, revela una ocupación casi continua durante 8 a 9 milenios. Los vestigios de asentamientos se remontan al Calcolítico, el cuarto milenio antes de Cristo. Esta colina era un lugar sagrado mucho antes de la llegada de Roma. Las excavaciones arqueológicas en una trinchera profunda, bajo el gran patio, han revelado múltiples fases de construcción, documentadas por el Instituto Arqueológico Alemán. Una primera fase con cimientos de piedra toscos, típicos de la Edad del Bronce temprano. Una segunda fase con bloques mejor trabajados, al estilo fenicio. Una tercera fase, la plataforma megalítica con el Trilitón. Y finalmente la construcción romana, que comenzó en el siglo I a.C., cada capa construida sobre la anterior, cada cultura honrando el mismo lugar sagrado, cada una intentando superar a los constructores precedentes. Pero solo una cultura fue capaz de extraer y colocar piedras de 800 toneladas. Solo una fase alcanza esta escala imposible. Los fenicios pudieron haber colocado la plataforma original. Los cananeos antes que ellos, tal vez incluso antes. El lugar muestra una ocupación continua durante 9000 años. Las excavaciones confirman asentamientos ya en el 7000 a.C., durante el Neolítico Precerámico B. Recientes trabajos de limpieza en el templo de Júpiter han descubierto fragmentos de cerámica con picos, datados en la Edad del Bronce temprano. Pero las estructuras más antiguas, bajo los templos romanos, permanecen inaccesibles, sepultadas bajo toneladas de escombros y selladas por el nivel del suelo romano. Futuras excavaciones podrían revelar más. Pero por ahora la pregunta persiste: ¿quién construyó la plataforma? Los romanos construyeron sus templos sobre lugares sagrados en todo su imperio. Construyeron sobre lo que ya existía. Sabían que estas piedras eran antiguas. Sabían que no podían replicarlas, así que las usaron como cimiento. Piedras de 800 toneladas ya en su lugar. Una plataforma antisísmica, lista para soportar el templo más grande del mundo romano. Pero ¿quién cortó estas piedras? ¿Quién las movió? La respuesta se ha perdido en el tiempo. No son de piedra caliza, son de granito rosa, extraído directamente de las canteras de Asuán, en el Alto Egipto, a más de 1100 kilómetros Nilo arriba, o 1500 kilómetros por tierra y mar. Un estudio de la Universidad de Pensilvania, publicado en 1921, lo confirma. Las columnas fueron extraídas en Asuán, transportadas por el Nilo, arrastradas en balsas a través del Mediterráneo y, finalmente, izadas a través de las montañas del Líbano para ser erigidas en Baalbek. Cada fuste de columna es una sola pieza de piedra. No tambores apilados, sino un monolito absoluto por columna. ¿El peso? Entre 80 y 100 toneladas por fuste. Y no fueron pocas, al menos 54, y probablemente muchas más para otras estructuras. Además, el propileo de entrada utilizaba 12 columnas monolíticas de granito rosa. El gran patio, por su parte, estaba rodeado por la asombrosa cifra
de 130 columnas de granito rojo oscuro o gris. La mismísima Enciclopedia Británica confirma que 84 columnas de granito fueron traídas desde Asuán para los pórticos del patio. Trajano las añadió a principios del siglo II desde Cristo. En total, más de 200 columnas de granito enviadas desde Egipto. La escala logística se vuelve apabullante al calcular el tonelaje total. 200 columnas entre 80 y 100 toneladas cada una. Eso equivale a entre 16.000 y 20.000 toneladas de granito. El peso de un moderno destructor de la Marina, transportado a una distancia de más de 1.500 kilómetros, en el siglo I y II de nuestra era. Pero aquí está la pregunta clave. ¿Cómo lo hicieron? Los barcos de esa época, sencillamente, no podían transportar con seguridad cargas de 100 toneladas. La arqueología marina nos dice que los típicos barcos mercantes romanos alcanzaban un máximo de 300 o 400 toneladas de desplazamiento total. Y eso es el peso de todo el barco: casco, carga, tripulación, agua, provisiones. Una sola columna de 100 toneladas requeriría un barco especializado, construido a medida, madera pesada, un casco reforzado y quizás, como máximo, 2 o 3 columnas por embarcación. Cada envío tomaría meses. Imagina la secuencia: extraer la piedra en Asuán, darle una forma tosca para reducir el peso, transportarla hasta el Nilo, cargarla en barcazas fluviales. Navegar 600 kilómetros río abajo hasta Alejandría. Descargarla, esperar a que el mar estuviera en calma. Cargarla en un barco mercante mediterráneo. Navegar 400 kilómetros hasta la costa del Líbano, probablemente Trípoli. Navegar por las aguas costeras poco profundas, desembarcar el barco en la playa o utilizar instalaciones portuarias, descargar con rampas y rodillos. Y ahora, la parte más increíble: atravesar las montañas. ¿Pero por qué? Había piedra caliza local disponible, extraída en el sitio, prácticamente gratis. ¿Por qué transportar granito a 1.500 kilómetros por mar y tierra, a través de montañas, cuando tenían una piedra perfectamente buena justo al lado del templo? La respuesta: prestigio, símbolo, poder. El granito de Asuán era la piedra de los faraones, y los emperadores romanos querían esa conexión. Los templos egipcios utilizaban granito de Asuán para obeliscos y columnas. Karnak, Luxor, Abu Simbel, los monumentos más grandiosos de Egipto. El granito rosa significaba poder imperial, conexión divina, poder eterno. Los emperadores romanos, compitiendo con los faraones, necesitaban esa piedra. Pero la logística desafía la imaginación. Solo las columnas del gran patio representan 84 transportes de 100 toneladas desde Egipto hasta el Líbano. Multiplica eso por el riesgo de tormentas y naufragios. El clima mediterráneo es impredecible. La temporada de navegación de verano dura de mayo a septiembre. 4 meses. Quizás 5 viajes por temporada si todo sale perfecto. Esos son, como mínimo, 17 años para transportar solo las columnas del gran patio. Todo el proyecto probablemente duró 50 años. Muchos barcos, decenas de naufragios, cientos de trabajadores muertos en accidentes durante la extracción y el transporte. El costo en vidas y denarios habría arruinado a las provincias más pequeñas. Pero Baalbek no era un templo cualquiera. Era una declaración, el santuario más grande del mundo romano. Peregrinos acudían desde todo el imperio. Los emperadores consultaban al oráculo. Las columnas de granito proclamaban: este lugar es igual a Egipto, igual a Roma, divino, eterno, inamovible. Pero hay un misterio aún más profundo. El emperador Justiniano tomó 8 columnas de Baalbek y las llevó a Constantinopla en el siglo VI d.C. para incorporarlas a la Hagia Sofía. Esto está documentado. Es posible que pudieran moverlas más tarde. Entendían el transporte marítimo, tenían barcos más grandes, mejores instalaciones portuarias. La ingeniería del siglo VI superaba las capacidades del siglo I, pero trasladarlas inicialmente desde Asuán al Líbano, con la tecnología de la época, requería una ingeniería que supera el misterio de la piedra en sí.
Es un enigma logístico que nadie explica satisfactoriamente. Mover piedras de 800 toneladas a 900 metros es difícil. Trasladar columnas de 100 toneladas a 1.500 kilómetros por mar es aún más difícil. Ambos requirieron una coordinación y una planificación que superan cualquier otra cosa en el mundo antiguo, y ambos tuvieron éxito. Pero ninguno dejó registros escritos de cómo lo hicieron. En Baalbek, Líbano, se alza un enigma pétreo que desafía nuestra comprensión de la historia. Un gigantesco podio, una plataforma ciclópea sobre la que se erige el Templo de Júpiter. Pero, ¿quién construyó esta base monumental? Las investigaciones sugieren algo asombroso. El templo que debía coronar este terraplén nunca se completó, o fue devastado antes de que siquiera se iniciara una nueva edificación. Bajo la magnificencia romana yace una estructura preexistente, un santuario anterior a la llegada del imperio. Excavaciones recientes revelan un nivel de suelo prerromano, 5 metros por debajo del gran patio romano. Estos hallazgos, documentados en estudios académicos y análisis de construcción, apuntan a una verdad inquietante. Los romanos no crearon el podio megalítico. Alguien más extrajo esas piedras. Alguien más las transportó. Alguien más las ensambló en una plataforma perfecta. Imagina la escena. Durante décadas, quizás siglos, esta estructura colosal permaneció expuesta a los elementos, incompleta o en ruinas. Hasta que los romanos la descubrieron. Reconocieron su valor, su poder, su significado sagrado. Elevando el nivel del suelo, construyeron su templo sobre esta base ancestral. Se apropiaron del lugar, pero no crearon sus cimientos. Un estudio de la Academia, publicado en 2025, documenta las técnicas de extracción y los patrones de abandono de las piedras en la cantera megalítica de Baalbek. No son meras conjeturas históricas, sino publicaciones académicas revisadas por pares, con mediciones precisas y registros de excavaciones. Y así volvemos al misterio central. ¿Quiénes fueron los artífices de esta maravilla megalítica? ¿Qué civilización poseía la ingeniería y la visión para crear una base tan imponente mucho antes del auge de Roma? La respuesta, aún esquiva, se esconde entre las piedras de Baalbek, esperando ser desenterrada. La comparación con la arquitectura herodiana es reveladora. El monte del Templo en Jerusalén exhibe una construcción megalítica similar, con piedras que oscilan entre las 400 y 570 toneladas. Bloques de la pared occidental, ensamblados con una precisión asombrosa, sin rastro de argamasa. Técnicas que evocan a Baalbek. Herodes el Grande levantó esta plataforma alrededor del año 20 a.C. Algunos arqueólogos incluso sugieren que la plataforma megalítica de Baalbek data de la misma época, obra de canteros herodianos trabajando en el Levante. Pero aquí surge la primera gran interrogante. Herodes contaba con el respaldo financiero de Roma, acceso a la ingeniería romana. Aún así, las piedras del monte del templo alcanzan un máximo de 570 toneladas. Baalbek, en cambio, las supera por 230 toneladas por bloque. Si Herodes fue el artífice de la plataforma de Baalbek, ¿por qué empleó piedras de mayor peso que en su propio templo en Jerusalén? ¿Acaso la plataforma es anterior a Herodes, anterior a Roma? ¿Una obra fenicia, cananea, una proeza de ingeniería de la Edad de Bronce? Una civilización que no dejó registros escritos, pero sí estas colosales piedras, imposibles de mover incluso con la maquinaria del siglo XX. Aquí reside un enigma que muchos prefieren ignorar. ¿Quién construyó los cimientos del templo romano más grande jamás concebido? Un misterio que desafía nuestra comprensión de la historia y la ingeniería antigua. El silencio se cierne sobre el oráculo. La voz de los dioses ha callado. El emperador Trajano, un hombre que gobernaba un imperio, buscó 2 veces la guía de la profecía en Baalbek, en el primer siglo de nuestra era. En su primera visita, presentó una pregunta sellada, escrita en una página en blanco. La respuesta del oráculo, una página en blanco. Trajano quedó atónito. El mensaje era claro, ineludible, y se correspondía con su propia situación.
Pero la segunda consulta sería mucho más sombría. Trájano preguntó si regresaría con vida de su guerra contra los partos. El oráculo le envió un bastón de centurión, una vid rota en pedazos, un presagio funesto. Trájano murió durante esa campaña en el año 115 d.C. Macrobio, en sus Saturnales, escritas alrededor del año 400 d.C., dejó constancia de este evento, pero también describió el funcionamiento interno de este misterioso oráculo. Imagina esto: una estatua colosal de Júpiter Heliopolitano, el dios supremo, colocada sobre una litera. Portadores, hombres fuertes, la llevaban sobre sus hombros, pero no eran ellos quienes decidían el camino. Era la voluntad divina la que los guiaba, moviéndolos en direcciones específicas. Los sacerdotes, observadores atentos, descifraban estos movimientos, interpretando la voluntad de los dioses. Una práctica similar a la del oráculo de Amón en Siwa, Egipto. Este fascinante ritual está detallado en el artículo de Livius sobre el templo de Júpiter en Baalbek. El oráculo operó durante al menos 3 siglos, desde el siglo I a.C. hasta el siglo II d.C. Cientos de consultas, emperadores, generales, mercaderes, peregrinos, todos buscando respuestas. Matrimonios, empresas comerciales, campañas militares, alianzas políticas, nada escapaba a la búsqueda de guía. Y por cada consulta, el oráculo recibía donaciones significativas para el tesoro del templo. No podemos subestimar el poder económico de un oráculo en funcionamiento. Delfos, en Grecia, controló la política regional durante siglos a través de sus predicciones. Baalbek ejercía una influencia similar en Siria y las provincias orientales. El templo se convirtió en uno de los 2 santuarios más grandes del mundo occidental, rivalizando con Praeneste en Italia. Peregrinos de todo el Imperio romano acudían en masa. Emperadores buscaban consejo, comandantes militares planeaban sus estrategias, políticos tejían sus intrigas, comerciantes buscaban la prosperidad. El oráculo hablaba a través de movimientos, a través de señales, a través de los sacerdotes que interpretaban los designios divinos. Pero los textos antiguos revelan otra faceta de este enigmático lugar. La antología palatina menciona un decreto relacionado con columnas cortadas para Baalbek, pero perdidas en el mar cerca de Beritos. Aparentemente, el oráculo comentaba sobre proyectos de construcción, ofreciendo orientación logística. ¿Qué significa esto? Sugiere que los sacerdotes poseían un conocimiento práctico de ingeniería, además de su autoridad religiosa. Entendían el transporte de piedra, la capacidad de los barcos, los patrones climáticos. Podían predecir qué envíos tendrían éxito y cuáles fracasarían, dependiendo de la época del año y las condiciones marítimas. Esta precisión técnica, este conocimiento aplicado, no hacía sino reforzar el ya imponente poder religioso del oráculo. Luego la sombra del cristianismo se extendió sobre la tierra. A finales del siglo IV, Teodosio cerró los templos paganos, sellando un capítulo ancestral. A principios del siglo V, Teodosio II erigió una basílica sobre el gran patio, un símbolo del nuevo orden. Pero la naturaleza no perdona. Entre el 524 y el 525 d.C., un rayo devastador golpeó el templo, dejando una cicatriz imborrable. Pseudo Zacarías de Mitilene fue testigo. Pero la historia no termina ahí. En el ocaso del siglo VI, entre el 578 y el 582 d.C., el emperador bizantino Tiberio II llevó a cabo una purga brutal, crucificando a los últimos paganos. Fue entonces cuando el oráculo, de repente, se silenció. La pregunta que nos atormenta es: ¿cómo desapareció un conocimiento tan poderoso? En una sola generación, la sabiduría ancestral se desvaneció. No quedaron textos, ni manuales, ni registros de la selección o preparación de los portadores de la verdad. La oráculo era una tradición viva, transmitida a través de la práctica, y cuando sus guardianes murieron, se convirtieron o fueron asesinados, su secreto se fue con ellos. Pero ¿existió realmente un oráculo? ¿O fue todo un elaborado engaño? ¿Fueron los sacerdotes maestros de la manipulación, controlando a los portadores,
quienes a su vez controlaban a los peregrinos? La consistencia de los resultados reportados sugiere algo más profundo que un simple fraude. Piensa en esto. La probabilidad estadística indicaría algunos fallos, algunas manipulaciones evidentes. Sin embargo, las profecías registradas demuestran una precisión que desconcertó incluso a los historiadores antiguos más escépticos. La vara rota de Trajano. La respuesta en la página en blanco. No eran predicciones vagas, sino símbolos concretos que se hicieron realidad. ¿Acaso tocaron algo más? ¿Sugestión psicológica? ¿Pistas ambientales amplificadas por la acústica única del templo? ¿Estados de trance colectivo inducidos por el ritual y la arquitectura? ¿O algo más allá de nuestra comprensión? La oráculo ha callado. El misterio persiste. Stonehenge, un monumento ancestral, un enigma de piedra. Pero, ¿esconde secretos más allá de lo que vemos? Recientes investigaciones publicadas en el Diario de Ciencia Arqueológica revelan algo sorprendente. Este círculo de piedras no solo resiste el paso del tiempo, sino que también amplifica la voz humana en más de 4 decibeles. Un diseño acústico primigenio, creando un sonido nítido en su interior, mientras lo atenúa hacia el exterior. Un espacio ritual, un espacio secreto, una obra maestra de ingeniería acústica. Ahora trasládate a Baalbek. 10 veces más grande que Stonehenge, con muros de piedra que se alzan hasta los 40 metros de altura. Su gran patio, de 135 por 113 metros, rodeado de imponentes columnatas. Un espacio cerrado, teóricamente perfecto para el estudio acústico. Pero aquí está el misterio. No se han realizado investigaciones, ni análisis acústicos, ni pruebas de frecuencia. ¿Por qué este silencio? Lo que sí sabemos es que sitios megalíticos alrededor del mundo exhiben frecuencias resonantes específicas, especialmente alrededor de los 110 Hz. Esta frecuencia, que coincide con el rango de la voz humana, tiene un efecto documentado en la actividad cerebral. Un estudio de la Academia sobre Arqueoacústica, de febrero de 2025, revela que el sonido a 110 Hz en estos espacios cerrados provoca cambios medibles en los patrones de ondas cerebrales, induciendo estados similares a la meditación. En el corazón de Baalbek, la imponente estructura conocida como el Templo de Júpiter. En su cella, antaño, se alzaba una estatua dorada de la deidad, descrita por Macrobio. Un joven imberbe, con un látigo en la mano derecha, un rayo y espigas de trigo en la izquierda, flanqueado por 2 toros. En su pecho representaciones del sol y la luna. Sobre su cabeza un sombrero en forma de cesto, el calatos. Aquí, en este santuario, se llevaban a cabo rituales, cantos, música, ofrendas. Las paredes de piedra, ¿cómo respondían? Reflejaban cada sonido, lo amplificaban, lo enfocaban, creando ondas estacionarias que resonaban a través de los cuerpos de los fieles. ¿Comprendían los antiguos sacerdotes el poder del sonido? ¿Diseñaron deliberadamente este espacio para manipular la acústica? Las modernas salas de conciertos se diseñan meticulosamente para lograr tiempos de reverberación específicos. Las cámaras de piedra en las catedrales medievales se afinaban para potenciar el canto gregoriano. ¿Tenían los arquitectos de Baalbek acceso a este conocimiento? ¿Construyeron espacios que interactuaban con el sonido de manera intencionada? Sin mediciones, sin análisis, no podemos saber cómo ni por qué. El secreto acústico de Baalbek permanece sin explorar. Una oportunidad de investigación inexplicablemente ignorada. En Baalbek, Líbano, se alza imponente el Templo de Júpiter, pero algo en su construcción desafía toda lógica. Su orientación no apunta al este verdadero, no al sol naciente del equinoccio. Un estudio arqueoastronómico, publicado en ArcSIF en junio de 2016, revela un desvío de 14 grados y 44 minutos hacia el norte. En la latitud de Baalbek, esta alineación corresponde al amanecer del 1 de mayo y el 12 de agosto según nuestro calendario gregoriano. Fechas que no coinciden con festividades romanas significativas. No son solsticios, ni equinoccios, ni la fundación de Roma, ni el natalicio de un emperador.
¿Qué secreto encierran estas fechas? El estudio sugiere una posibilidad intrigante: el orto helíaco de las Pléyades. Esta constelación marcaba el inicio de la cosecha en antiguos calendarios agrícolas. El propio Hesíodo, en el siglo VII a.C., utilizaba la salida de las Pléyades a principios de mayo como señal para recolectar los granos. Júpiter Heliopolitano, la deidad a la que estaba dedicado el templo, poseía atributos de fertilidad: el calatos, las espigas de trigo, los toros en marcha. Una orientación hacia las Pléyades encajaría con este aspecto del culto. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿por qué los romanos, que solían orientar sus templos solares hacia el este verdadero, hicieron una excepción en Baalbek? El templo de Ra en Heliópolis, Egipto, es un ejemplo perfecto de esta práctica. Algunos estudiosos incluso dudan de la naturaleza solar de Júpiter heliopolitano. Heliópolis, ciudad del sol, es un nombre tolemaico. Los gobernantes helenísticos rebautizaron así la ciudad. Su nombre original fenicio estaba ligado a Baal, dios de la tormenta, la fertilidad y el cielo. ¿Fue el aspecto solar una adición posterior? ¿Un sincretismo? ¿Una fusión del Baal local con el Ra egipcio, el Helios griego y el Júpiter romano? Ese desvío de 14 grados podría indicar que el templo fue orientado hacia algo más, algo específico de un culto local prerromano. El culto a Baal, el dios de la tormenta, no del sol. La discrepancia en la orientación nos revela algo crucial. Los romanos construyeron sobre la geografía sagrada de otro pueblo. Intentaron encajar a su dios solar en un espacio que no fue diseñado para él. El propósito original permanece oculto en esos 14 grados. El peso desafiando la lógica. El podio del templo de Júpiter en Baalbek no es una superficie plana. Se alza imponente, una plataforma elevada que se eleva 7 metros sobre el nivel original del suelo. Pero aquí está el enigma. Esta plataforma está hueca por dentro. Bajo la monumental estructura se extienden galerías abovedadas, accesibles hoy a los turistas. Una de ellas alberga incluso el Museo de Baalbek. Pero ¿cómo es posible? Una estructura hueca de 7 metros de altura sosteniendo piedras que alcanzan las 800 toneladas. Los bloques del Trilithon, esas gigantescas moles de piedra, descansan sobre una capa de cimentación de piedras de 350 toneladas, y estas, a su vez, sobre una capa inferior de bloques de 300 toneladas. Todo este coloso se apoya sobre las galerías abovedadas. La ingeniería básica nos dice que esto es prácticamente imposible. Los muros de carga requieren cimientos sólidos. Las bóvedas, por su diseño, transfieren el peso a sus bordes, dejando el centro vulnerable. Colocar 800 toneladas directamente sobre un espacio abovedado debería haber provocado un colapso inmediato, pero no lo hizo, y no lo ha hecho durante 2000 años. A pesar de innumerables terremotos, la distribución del peso se mantiene calculada, precisa. La arquitectura de la bóveda dirige la carga hacia puntos específicos: pilares masivos, muros de carga, arcos que redirigen las fuerzas de compresión. Los ingenieros romanos, sin duda, comprendían la mecánica de las bóvedas. El Coliseo es un testimonio de ello, una estructura masiva construida sobre cimientos huecos con corredores abovedados. Las termas de Caracalla, la Basílica de Magencio, todas estructuras huecas que soportan un peso inmenso. Pero ninguna se acerca a la escala de Baalbek. Una sola piedra de 800 toneladas ejerce una presión de aproximadamente 28.000 kilogramos por metro cuadrado sobre su base, asumiendo una distribución uniforme de la carga. Pero la realidad es que la carga se concentra en las esquinas y los bordes. Puntos críticos de presión. Zonas potenciales de fallo. Las piedras inferiores deben resistir esta presión sin agrietarse, sin asentarse, sin moverse siquiera milímetros. Cualquier movimiento rompería las uniones, permitiría la filtración de agua e iniciaría un fallo en cascada. Los antiguos ingenieros calcularon meticulosamente las rutas de carga. Rastrearon las fuerzas desde el Trilithón hacia abajo, a través de las capas de cimentación, hasta los pilares de la bóveda. Sabían exactamente dónde se concentraría el peso. Reforzaron esos puntos,
Engrosaron muros, ensancharon pilares, crearon rutas de carga redundantes, de modo que si un elemento se debilitaba, otro lo compensaría. Análisis estructurales modernos, utilizando modelado de elementos finitos, revelan que el diseño funciona, pero apenas. El margen de seguridad es mínimo. Cualquier desviación significativa en la colocación de la piedra o en la construcción de la bóveda habría provocado un desastre. La precisión requerida va más allá de las piedras visibles. Toda la subestructura oculta debía ser perfecta. ¿Pero fueron los romanos quienes construyeron esto? ¿O lo heredaron? Las bóvedas bajo la plataforma muestran diferentes fases de construcción. Algunos arcos son claramente romanos, hormigón revestido de ladrillo, una técnica imperial estándar. Otros parecen más antiguos, con una mampostería más tosca, una técnica diferente. ¿Podría ser que el podio hueco formara parte de un proyecto original prerromano? Una plataforma elevada con galerías internas para almacenamiento, espacio ritual o quizás una brillante solución de ingeniería estructural. Las bóvedas reducen el peso total al tiempo que conservan la capacidad de carga. Menos material, menos trabajo, una ingeniería más inteligente. Los romanos lo ampliaron, añadiendo sus templos en la parte superior. Pero la ingeniería fundamental ya estaba allí. La imposibilidad de la distribución del peso no es imposible si alguien más resolvió el problema primero. Alguien que entendía las rutas de carga, la mecánica de las bóvedas y la resistencia sísmica. Las galerías permanecen, la ingeniería funciona, pero los constructores se han desvanecido en la niebla del tiempo. ¿Quiénes fueron estos maestros de la ingeniería? ¿Y qué otros secretos aguardan ser descubiertos bajo las arenas del tiempo? La sala mide 66 metros de largo, 35 de ancho y 31 de alto. Algo más pequeña que el templo de Júpiter, sí, pero asombrosamente mejor conservada. De hecho, es uno de los templos romanos mejor preservados que existen. El interior de la cella se mantiene casi intacto. Imagina esto: esculturas elaboradas, techos de piedra tallada, frisos que narran la leyenda de Dioniso, columnas corintias adornando tanto el interior como el exterior. La artesanía es, sencillamente, extraordinaria. Pero el verdadero enigma no reside en las esculturas, sino en las puertas. La entrada principal al templo de Baco posee un marco esculpido a partir de bloques de piedra individuales. Cada lado del marco es una sola pieza monolítica. El dintel, también, es una única pieza. El peso total de este marco colosal supera las 30 toneladas. Las puertas en sí mismas probablemente eran de bronce, pero el marco de piedra ha perdurado. Este marco está decorado con la vid de Cantaroi, intrincados rollos de hojas de parra. Todo, absolutamente todo, fue tallado en la roca sólida antes del ensamblaje. Y aquí está lo asombroso. El marco encaja a la perfección, sin una sola grieta, sin necesidad de mortero. Una precisión milimétrica en un elemento decorativo, no en un bloque de cimentación donde la precisión es estructural. Esto es precisión artística, una ostentación de habilidad. Este marco de puerta proclama: podemos hacer esto. Podemos esculpir bloques de 30 toneladas como joyeros, tallando gemas preciosas. Se cree que el templo de Baco fue completado durante el reinado de Septimio Severo, alrededor del año 190 d.C. Sus monedas son las primeras en mostrarlo junto al templo de Júpiter. Esto está documentado en el artículo de Wikipedia sobre Baalbek. Pero aquí surge la pregunta clave: ¿por qué la artesanía de finales del siglo II d.C. superaba con creces todo lo que se construía en Roma en la misma época? ¿Era Baalbek un campo de pruebas para técnicas extremas? ¿Un lugar donde los maestros canteros superaban los límites, impulsados por la necesidad, porque la plataforma megalítica subyacente establecía un estándar implacable? Los romanos igualaron esa precisión en las bases de las columnas, los arquitrabes, los marcos de las puertas. Cada elemento debía estar a la altura de la exactitud de los bloques de cimentación. La puerta del templo de Baco no es un misterio de ingeniería, es un misterio de artesanía.
una prueba irrefutable de que los constructores antiguos podían alcanzar tolerancias modernas sin herramientas modernas. Si eran capaces de lograr esto en un marco de puerta, ¿de qué más eran capaces? ¿Qué técnicas hemos perdido en el laberinto del tiempo? A principios del siglo II, Trajano añadió el gran patio. Hacia el final de ese mismo siglo, el templo de Baco fue terminado. El templo de Venus y otras estructuras continuaron su edificación, hasta que todo se detuvo. No gradualmente, sino de golpe. En la cantera, una prueba impactante. Una piedra olvidada, abandonada a medio cortar. Una superficie parcialmente trabajada. Las marcas de las herramientas, aún frescas, como si los obreros hubieran huido repentinamente. ¿Un caso aislado? No. Otros sitios megalíticos revelan el mismo patrón inquietante. Pumapunku en Bolivia, Ollantaytambo en Perú, Teotihuacán en México. En todos la construcción se detuvo abruptamente. Piedras a medio terminar, lugares inconclusos. En Baalbek la explicación romana parece clara. La crisis del siglo III, entre los años 235 y 284 d.C. 50 años de guerra civil, invasiones bárbaras y un colapso económico devastador. 26 emperadores en medio siglo, la mayoría asesinados, el imperio exhausto, sin fondos para proyectos faraónicos en provincias lejanas. La falta de recursos explicaría el cese de la construcción. Pero, ¿qué hay de la cantera? ¿Qué hay de esa piedra olvidada? Si el dinero se agotaba, ¿por qué empezar a cortar un bloque de 1.650 toneladas? Meses de trabajo, decenas de obreros, un costo inmenso. Lógico sería pensar que, ante el fin del proyecto, se habrían concentrado en usar lo que ya estaba listo. Pero la piedra olvidada está a medio cortar. La implicación es escalofriante. La razón de la detención va más allá de lo económico. ¿Acaso la piedra tenía un defecto oculto? ¿Una grieta imprevista? Tal vez, pero junto a ella yacen la piedra de la mujer embarazada y la piedra del sur. Completas, sin defectos visibles, intactas, también abandonadas. 3 bloques colosales, listos o casi listos, a 900 metros del templo. Sin usar. ¿Existe una explicación alternativa, más oscura? ¿Alcanzaron los constructores un límite infranqueable? 800 toneladas eran posibles. 1000, quizás al límite de sus capacidades. Intentaron superarse, cortaron las piedras, se prepararon para moverlas. Y entonces, la cruda revelación. Era imposible. No con la tecnología disponible. No con ninguna cantidad de trabajadores. El umbral había sido cruzado. Las piedras demasiado pesadas. El proyecto irrealizable. Y así simplemente se marcharon, dejando tras de sí las piedras labradas más grandes de la historia de la humanidad, monumentos a una ambición que superó sus posibilidades. La verdadera incógnita no es la detención repentina de la construcción, es el misterio de los límites. Los ingenieros de la antigüedad sabían algo que nosotros apenas estamos redescubriendo. Existe un máximo, un punto donde la escala vence a la técnica. Ellos lo encontraron en Baalbek. ¿Lo encontraremos nosotros? En 2024, la sombra de la guerra se cierne sobre Baalbek. Ataques aéreos israelíes impactan peligrosamente cerca del sitio en octubre y noviembre, desatando evacuaciones masivas. Decenas de miles huyen, mientras la UNESCO, en un intento desesperado, otorga protección reforzada bajo la Convención de La Haya. Aunque el núcleo arqueológico se salva de un impacto directo, la amenaza persiste. Vibraciones, escombros, la metralla. Los cimientos megalíticos, testigos milenarios, se enfrentan a un enemigo más implacable que el tiempo o los terremotos: la guerra. Equipos de conservación monitorean la zona, retirando la vegetación invasora y evaluando los daños. A pesar del conflicto, el Instituto Arqueológico Alemán persiste en su labor. Un estudio exhaustivo que desde 1998 hasta 2025 ha redefinido nuestra comprensión de la ingeniería megalítica de Baalbek. Sus hallazgos desafían décadas de suposiciones.
Los cálculos iniciales se quedan cortos. Los bloques son aún más pesados de lo que se creía. La cantera, un laberinto de secretos. Y las capas prerromanas, más antiguas y extensas de lo imaginado. Cada nueva excavación, en lugar de resolver el enigma, lo profundiza. En marzo de 2025, la UNESCO envía una misión de evaluación tras el conflicto. Las imponentes estructuras han sobrevivido a otra crisis, como lo han hecho durante milenios. Pero el equipo alemán ha descubierto algo más, algo que podría cambiarlo todo. Un antiguo marcador limítrofe, ubicado donde fuentes ancestrales describían pilares de advertencia. La ubicación coincide con textos bizantinos que aluden a divisiones territoriales alrededor del recinto sagrado. Un bloque de piedra caliza de 400 kilano, marcado con inscripciones en griego y arameo. El texto griego proclama «Santa frontera del Zeus heliopolitano», pero debajo, en arameo, una escritura más antigua, un lenguaje ancestral, caracteres cananeos que preceden la ocupación griega por siglos. El marcador ha sido reutilizado. La inscripción griega cubre una anterior, casi borrada por el tiempo. La tecnología de imagen ultravioleta revela vestigios de escritura fenicia. Fragmentos de palabras, pero una frase emerge con claridad. Baal Hadad, el dios de la tormenta, la deidad primigenia de este lugar. Durante más de 2 milenios, este marcador ha permanecido en el límite del recinto sagrado, definiendo fronteras, reclamando propiedad, cambiando de idioma, pero manteniendo su posición. Es la prueba de una continuidad asombrosa. Este lugar era sagrado antes de los griegos, antes de los romanos, incluso antes de que la historia fuera escrita. Alguien marcó esta tierra como sagrada. Alguien construyó una plataforma colosal para honrar algo. Alguien extrajo piedras que hoy somos incapaces de mover. Alguien sabía algo que hemos olvidado. El marcador limítrofe no es la clave del misterio, sino la confirmación de que el misterio es mucho más profundo de lo que creíamos. Capa tras capa, idioma tras idioma, piedra tras piedra. Baalbek no revela sus secretos fácilmente. Cada respuesta genera nuevas preguntas. Cada excavación desentierra vestigios aún más antiguos. Las 12 grandes incógnitas de Baalbek no son problemas aislados, sino 12 facetas de una única y central pregunta sin respuesta. ¿Quién construyó realmente los cimientos megalíticos de Baalbek? No el templo, no las columnas, sino la base, la plataforma. Piedras de 800 toneladas encajadas sin argamasa. La ciencia propone teorías. Rampas de tierra, rodillos de madera, cabrestantes, cientos de trabajadores. Posible, sí, pero nadie ha logrado replicarlo. Nadie ha movido una piedra de 800 toneladas utilizando herramientas de la Edad de Bronce y técnicas romanas. Sigue siendo ingeniería teórica, cálculos en papel. Pero las piedras son reales. Ahí están, a 7 metros sobre el suelo, perfectamente encajadas, inamovibles a pesar de terremotos, guerras y el implacable paso del tiempo. Son la respuesta, pero aún no comprendemos la pregunta. El marcador limítrofe permanece, donde fue colocado